Muy bien, entonces hemos venido hablando acerca de los sistemas de producción, ¿verdad? Y que la producción agrícola depende de tres factores. Y el primer de esos factores era del suelo y sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Ya hemos hablado de esas propiedades, las físicas y químicas, y hoy el tema de hoy vamos a estudiar un poquito acerca de la biología del suelo. ¿Cuál es el tema para hoy? Para nosotros este tema reviste de gran importancia porque en el trópico, una de las características de la zona tropical donde nosotros estamos ubicados es la intensa actividad biológica de los suelos. No solamente de los microorganismos, sino que también de la vida. En el trópico, ¿verdad?, abundan muchas especies de animales. Los árboles, ¿verdad?, crecen abundantemente, muchas especies de árboles, por la razón y el simple motivo de que aquí no existen estaciones. Y como no existen estaciones, pasa el tiempo y los ciclos de vida vegetal y animal se van reproduciendo y va aumentando las cantidades de ¿qué? De las poblaciones. Eso no ocurre en los lugares donde existen 4 estaciones, porque el invierno, el hielo, destruye y mata e inhibe que haya una continuidad de procesos, ¿verdad?, de esa vida en el medio ambiente. Entonces el trópico es una zona selvática, es la zona donde hay mucha actividad, por eso aquí usted siembra, y si eso es una tortura, es una pesadilla sembrar. Usted lucha con una plaga, aparece la otra, si no es una es otra, y esas son las debilidades de nuestra zona tropical. No ocurre así en los países de 4 estaciones, ¿verdad? Guerrean menos en la producción, pero las estaciones limitan su producción. Las técnicas que la agricultura que practicamos es una agricultura importada de esos países desarrollados y llegaron hasta nosotros, y esas técnicas no funcionaron aquí. Mientras que allá en esos países es económico producir, aquí es muy costoso producir. ¿Ya? Entonces entendemos que la riqueza de los suelos de los países 4 estaciones, su riqueza está en su estructura mineral, porque está obligada a descanso ¿qué? Anual. Cada año está obligada a meses de ¿qué? De descanso. Por lo tanto, no existe el desgaste que existe ¿en dónde? En la zona tropical. ¿Ya? Debido a ese factor, entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar con las condiciones ambientales nuestras propias del trópico. Así que la riqueza de las tierras tropicales no está en sus minerales, sino que está en su actividad biológica. Como hay mucha materia orgánica que cae, tiene que ser procesada y eso fabrica suelo y mantiene, ¿verdad?, esa riqueza de estos suelos. Vamos a estudiar sus debilidades, el comportamiento de la materia orgánica, la actividad de esos organismos, y vamos a aprender a identificar las técnicas en el manejo de la materia orgánica. No podemos hablar de microorganismos sin hablar de materia orgánica porque es su alimento. Así que vamos a hablar acerca de la microbiología y vamos a hablar acerca del comportamiento de la materia orgánica en la zona tropical y cómo se comporta también en otras condiciones ambientales. ¿Quién maneja? Gracias, secretario. La siguiente. Muy bien. Entonces dijimos que reviste de importancia la biología de los suelos para nosotros el trópico debido a que las condiciones climáticas tropicales son estables, no son marcadas las estaciones y por eso necesitamos estudiarlo. Uno de los párrafos preferidos que tengo es este párrafo
de Palabras de Vida del Gran Maestro. Es todo un tema, es una cosa muy hermosa, donde nos dice lo siguiente. Nuestro Señor emplea muchos agentes para hacer de la semilla aparentemente tirada sea una planta viva y productiva. ¿Qué es lo que dice? Este es un balbuceo, parece un rezo católico, pero nada claro ahí. A ver, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Quién nuestro Señor? Dios, Jesús. ¿Emplea qué? ¿Qué es emplear? Dar trabajo. Emplear, si yo voy a emplear a alguien, ¿qué es? Dios le da trabajo. ¿Emplea a quiénes? ¿A pocos o a muchos? A muchos, ¿qué? Agentes. ¿Para hacer que qué? Que una semilla se convierte en una planta viva y productiva. Continúa diciendo a punto y seguido. Hay un poder invisible. ¿Hay qué? Un poder invisible que está continuamente obrando como siervo del hombre para alimentarlo y para vestirlo. ¿Un poder qué? Un poder invisible. ¿Cómo obra? ¿De vez en cuando? Continuamente. ¿Cómo qué? Como siervo del hombre. A ver, ¿cómo tratamos al siervo? ¿Cuidamos al siervo? ¿O abusamos del siervo? ¿Pisoteamos al siervo? Vamos a ver qué estamos haciendo con los siervos. Siguiente pensamiento. Ya lo leímos, ¿verdad? Cuando se enseña agricultura no se debería hablar a los alumnos de la teoría, sino de la práctica también. Al mismo tiempo que aprendan lo que la ciencia puede enseñar en cuanto a la naturaleza y la preparación del terreno, el valor de las diferentes especies de cultivo y los mejores métodos de producción. Ajá. Muy bien, gracias. Ahí se ve un poco mejor. Ajá. ¿Eso lo dice quién? Cuando los científicos escriben, dicen fulano de tal, ¿verdad? Esto lo dijo la hermana White. El segundo lo dijo Primavesi. Es lo mismo. Uno que un manejos técnicos y el otro, ¿verdad? En términos sencillos. La productividad agrícola depende del suelo y de las condiciones biológicas, químicas y físicas que ofrece, de la planta y su capacidad genética de producir y de las técnicas agrícolas que permitan la explotación del potencial genético de las plantas. Si yo pregunto si es lo mismo, dígame un concepto de qué es un método de producción. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué es un método de producción? Rapidito. Entendemos que son las técnicas ¿qué? Agrícolas que permiten la explotación del potencial genético de una planta. Es un método de producción. Cuando ella dice el valor de las diferentes especies, ¿de qué está hablando? Del potencial genético ¿de qué? De una planta, de una semilla.
cuando ella habla en cuanto a la preparación del terreno, ¿qué está hablando? ¿De qué está hablando en cuanto a la preparación del terreno? ¿Ah? Está hablando de cómo debo yo tratar el componente físico. ¿Cómo debo yo tratar el componente qué? Químico. ¿Y cómo yo debo tratar qué? El componente biológico. Muy importante eso. Cuando miramos los suelos tenemos que verlo como una unidad, no como un elemento aislado. Es un componente que debe ser tratado en forma de un sistema. Quiere decir que si yo afecto la biología, afecto ¿qué? Lo físico y afecto ¿qué? Lo químico. Si yo afecto la parte química, afecto ¿qué? La biología, porque es un campo unitario. ¿Verdad? La misma Ana Primaense escribió: si sufrimos consecuencias, destrucción, inundaciones, es por nuestra propia culpa, porque siempre va a ser la lucha del hombre contra la naturaleza, es simplemente la lucha del hombre contra sí mismo. Como somos, Dios nos crió en forma de un sistema. Si yo maltrato la naturaleza, simplemente me estoy destruyendo a mí mismo porque fuimos hechos como un campo unitario. Siguiente. Bien, aquí quedamos entonces. La productividad agrícola depende del suelo, de las condiciones biológicas, químicas, físicas que ofrece. La siguiente pensamiento de Elena de White está basada, ¿verdad? Este pensamiento en la parábola del sembrador. A ver, ¿qué quiere decir esto? Rapidito. Sembrar la semilla en las debidas condiciones y desarrollará su propia vida en ella. ¿Sembrar la semilla qué? En las debidas condiciones. A ver, ¿cuáles son las debidas condiciones? Verdaderas condiciones físicas. ¿Verdaderas condiciones qué? Químicas. ¿Verdaderas condiciones qué? Biológicas. ¿Y qué dice? La planta responde sola. ¿Ella responde qué? Sola. Sembrar la semilla en las debidas condiciones y se desarrollará su propia vida en ella. Siguiente, seguimos. Muy bien. La productividad del suelo. Aquí está un diagramado, cómo funciona, ¿verdad? La complejidad de cómo funciona el suelo, ¿verdad? Ya podemos ver en la parte superior la productividad del suelo. Luego encontramos, ¿verdad? En el centro dice microorganismos y materia orgánica en el centro. Luego se subdivide en tres ramas: fijación de minerales, en el centro oxidación y reducción de minerales, descomposición y mineralización de la materia orgánica. Luego hacia el lado izquierdo mío encontramos la fertilidad, ¿verdad? Encontramos el CTC, que es el complejo de intercambio de cationes, de lo que hemos hablado, la parte química. Encontramos las bases, ¿verdad? Que son los nutrientes. Encontramos la parte mineral, la parte sólida del suelo, ¿verdad? Encontramos la arcilla que actúa y la materia orgánica actúa en el complejo intercambio. Tanto la materia orgánica como la arcilla, las dos son arcillas, ¿se acuerdan? Se llama coloides. Una arcilla con carga eléctrica se llama un coloide, una gran capacidad de intercambio de cationes. Existe una intensa actividad
intercambiando nutrientes, ¿ok? Y los minerales va a depender de la especie de la planta, ¿verdad? Y la cantidad. Va a depender de, por eso hablamos de potencial genético de las plantas. ¿Listo? Caballeros, se me levantan. Rapidito. Arriba. Vamos a colocarnos en pie. Ok. Yo sé que hoy el almuerzo estuvo bien resuelto. Yo hasta... se puede echar una gotica de mandarina en los ojos. ¿Verdad? Pueden agarrar la cascarita y se hacen así en el ojo. Y es un tremendo remedio. ¿Ok? Listo, pueden sentarse. Miren, fíjense que la parte sólida aquí está en la rama izquierda nuestra y el resto depende de qué, de pura actividad biológica. Allá hacia el lado derecho vemos la bioestructura. ¿Qué significa bioestructura? Quiere decir que los microorganismos tienen que ver en la estructura que física de los suelos. Actúan activamente en mejorar la estructura física de un suelo. ¿Verdad? Esa bioestructura tiene que ver con el almacenamiento de ¿qué? De agua, H2O, con el almacenamiento de ¿qué? De O2. Y tercero, para que las raíces puedan explorar libremente ¿qué? El suelo, puedan desarrollarse en búsqueda libremente, captar, recoger, que no, el suelo no muestre resistencia al desarrollo de las raíces. Cuando todo ese conjunto trabaja de manera armoniosa, ¿verdad? Ocurre un equilibrio mineral. Así funciona el suelo. Siguiente. Según ¿verdad? Y Kevan o Kivan, investigadores en 1964. No había nacido yo, ustedes menos. En 1 metro cuadrado de suelo de pastoreo hasta 30 centímetros de profundidad viven los siguientes organismos vivos. Viven los siguientes organismos vivos, ¿verdad? Fauna y flora. ¿Qué significa fauna y flora? O sea, que no son plantas y otras son animales, ¿cierto? ¿Cuáles abundan más? La flora abunda más. Mire, dice 80% en el suelo de ¿qué? Es flora. ¿Y el 20% es qué? Es fauna. Quiere decir que existe un zoológico y un parque botánico debajo de nuestros pies. ¿Lo ven? No se ve. Por eso habla la inspiración de que hay un poder invisible que obra, ¿verdad? Como siervo del hombre para alimentarlo, dice el linaje de White. No se ven, pero están. No se ven, pero están. Así que es mayor la flora que la fauna. Entre el 20% vamos a encontrar un 12% es en lombrices, ¿verdad? Cuando hablamos de macrofauna, que es un 5%, estamos hablando de podemos hablar de el guatín, podemos hablar de el armadillo, ¿verdad? Si hablamos de mesofauna, estamos hablando de la lagartija, de la araña, del grillo. Estamos hablando de la hormiga o perezoso, de las larvas como los gusanos, ¿verdad?
Y cuando hablamos de micro, ¿hablamos de qué? De organismos unicelulares, microorganismos que no son visibles al ojo humano. ¿Bastantes? Son bastantes, bastantes. Y todos cumplen una función como siervo del hombre para alimentarlo. Luego vamos a la flora, 80%. Cuando hablamos de ello, estamos hablando de hongos y algas. ¿Cuánto por ciento de hongos y algas? 40%. De bacterias y actinomicetos, estamos hablando de un 40%. Y hablando de hongos, de algas, de bacterias, de actinomicetes, las variedades son impensables. Muy grandes, muy grandes. Siguiente. ¿Ah? El grupo más importante son las bacterias, ¿verdad? Aquí pueden anotar algunas. ¿Verdad? Importante que sepan que existe una fauna, existe una flora. ¿Sí? Las bacterias, función de la flora y la fauna en el suelo. El grupo más importante son las bacterias. Descomposición de la materia orgánica, ¿verdad? En el compost específicamente, en la fase de esa termofílica de temperatura. 2. Fijación de nitrógeno en forma simbiótica. ¿Fijación de qué? ¿Dónde se encuentra el nitrógeno? En el aire. ¿Quiénes lo fijan? Bacterias simbióticas. ¿Qué significa simbiosis? Cooperación mutua, ¿verdad? Con las plantas, trabajan conjuntamente con las plantas. Y esa bacteria se llama Rhizobium. Y encontramos otras que se encuentran en forma libre que se llaman Azotobacter y Azospirillum. Son bacterias de vida libre. ¿Ok? No están sujetas a las raíces de una planta como ocurre con la bacteria Rhizobium. Luego encontramos la que nitrifican. ¿Qué es nitrificar? Que de la materia orgánica, ¿verdad? Extraen también nitrógeno en forma de nitrito. Y se llaman las nitrosomas y nitrobacter. Esas son los grupos de las bacterias. Cada una hace un trabajo diferente. Luego vienen los hongos, que existen en gran cantidad en el suelo. Sus funciones son descomponer materia orgánica, incluyendo algunos tipos que no pueden ser atacados por las bacterias. Participan en la síntesis de humus, o sea, que fabrican humus. Solubilizan minerales, o sea, que ellas también trabajan con ¿qué? No solamente trabajan con materia orgánica. Por eso es que le podemos tirar allá roca fosfórica, le tiramos arena de río, harina de rocas. ¿Por qué? Porque existe un grupo que trabajan solubilizando minerales. Otras, ¿verdad? Se asocian con raíces de plantas en forma de las micorrizas para facilitar la asimilación de nutrientes en suelos muy pobres. ¿Sí? La planta excreta sustancias dulces por las raíces para atraer toda la cantidad de organismos posible para que puedan ella beneficiarse de ellos y ella en un servicio mutuo. Se benefician unos con las otras. ¿Ok?
Y el último, existen hongos que controlan enfermedades y plagas. Entre ellas encontramos la Beauveria bassiana, ¿verdad? Que utilizamos para el control del picudo en el plátano, ¿verdad? Las esporas se cultivan, se colocan y infectan la planta. También vamos a encontrar, ¿verdad? Las tricodermas. No aparecen ahí, pero tenemos las tricodermas también que actúan para el control de otros insectos que nos puedan perjudicar y otras enfermedades. La siguiente, vamos entonces a estudiar el siguiente grupo, que son las algas. Son vegetales microscópicos que forman conglomerados visibles. Hablamos de los líquenes, ¿verdad? Hablamos de lo que aparece en las aguas, vegetales que viven dentro, ¿verdad? De hecho, en los vasitos, en los semilleros, cuando no tiene buen drenaje, se forma una lama verde encima. Todo eso es algo. Usted ve en el techo de los invernaderos que toma un color verde. Es polvo que caen arriba y con la humedad, ¿verdad? Entonces, las algas, estamos hablando de las algas, y ellas trabajan también con fijación ¿de qué? De nitrógeno. Si dan cuenta, bacterias, hongos y algas fijan nitrógeno. Y dice que no todas, algunas especies. Participación en el proceso de formación del suelo. ¿También en qué trabajan? Formación del suelo. Ustedes saben que ellas llegan y se adhieren a una piedra, a una roca, ¿verdad? Y comienzan y toman los minerales y se vuelven en sus cuerpos y ese cuerpo cae, se pudre y comienza a formar suelo. Los actinomicetos son hongos incompletos. Algunos no saben, cuando comemos champiñones no saben qué son. Sin identidad. O sea, aquí dice que son incompletos. Y trabajan en la descomposición de sustancias resistentes. Hablamos de las ligninas, hablamos de la cascarilla de arroz, del pergamino del café, estamos hablando del acerrín de madera, esos materiales, estructuras complejas, difícil. El trabajo fuerte, como diríamos, el trabajo sucio, ¿lo hace quién? El trabajo rudo, ¿lo realizan quién? Los actinomicetes. Ellos son los que hacen el trabajo difícil. El trabajo difícil se encargan ellos, ¿ok? Participan también en la producción de humus y producen antibióticos. ¿Qué es antibióticos? Sustancias, ¿verdad? Para eliminar hongos enemigos, ¿verdad? Otros microorganismos, y ahorita vamos a ver eso, acerca de qué influyó en la primera maldición. ¿Cómo afectó eso el suelo en la primera maldición? Luego vienen las lombrices de tierra, ¿verdad? Son comunes y eso los vemos más fáciles, cumplen con diferentes funciones, mejoran la aireación del suelo. ¿Qué hacen? Tienen que ver con la aireación. La infiltración del agua también trabajan ellas, en el trabajo de la filtración del agua. Y también en la distribución del agua. Y mezclan las fracciones orgánicas con las minerales, formando los complejos arcillo-húmico. O sea, ellos mezclan las dos cosas. Y producen unos compuestos que mejoran la estructura edáfica y la formación de compuestos húmicos. Y especialmente cuando hablamos de la lombriz roja californiana. Siguiente. Vamos avanzando porque este asunto es largo, necesitamos entrar en el tema. Luego encontramos las lombricillas o enquitreidos. Existen especies predadoras. ¿Qué es predadora? Que se alimentan de otro
organismos, ¿verdad? Ayudan a controlar nemátodos. ¿Qué son los nemátodos? Son lombrices, pero microscópicas. Y el daño más tremendo que hacen es que penetran las raíces de la planta formando nódulos, hernias, estrangulando, impidiendo que la planta se alimente. Cuando usted ve una planta que no prospera, que está mal, que amarilla, le caen todas las plagas, lo más seguro es que en la raíz está afectada. En muchos casos es por nemátodos y se reproducen mucho más fácil en los suelos arenosos, donde los suelos son arenosos. Ajá. Coleópteros predadores ayudan a controlar moscas, controlan babosas y controlan caracoles. ¿Saben cuáles son los coleópteros? Todos los insectos de caparazón. El picudo, ¿verdad? El mojojoy, como le dicen por acá, es una larva de el coleóptero cuernudo, que parece un rinoceronte que usa un cuerno, un cacho. Todos esos grupos de caparazón dura pertenecen a la familia de los coleópteros, ¿ok? Y que la función de ellos muchas veces es desmenuzar. El trabajo de ellos es actuar como los dientes, desmenuzan y los microorganismos hacen el papel de las enzima digestiva. Muy bien. La mesofauna es desmenuzar y los microorganismos ¿qué? Digerir. ¿Verdad? Eso ocurre como la digestión. Los mesofauna son los dientes, los microorganismos son las enzimas digestivas. Ellos producen enzimas, de hecho producen enzimas y digieren afuera. O sea, ellos no comen y digieren, sino que digieren afuera y después comen. Por eso es que la planta se beneficia, porque como digiere afuera, las raíces llegan y toman su parte, ¿verdad? Y comparten el alimento, ¿ya? Una vez las raíces actúan como las paredes intestinales. Las raíces actúan como las paredes intestinales. Pasan después de allí, ¿verdad?, a los conductos de la planta en forma de glucosa, ¿verdad? Y luego es almacenado y forman frutos, ¿verdad?, que después nos sirven de alimento. ¿Dónde quedamos? En la mesofauna, ¿verdad? Estamos hablando del control de ácaros o arañitas. Enemigos de importancia: nemátodos y los protozoos. Mira la diferencia. Los anteriores viven y se alimentan de los que están muertos. Pero este grupo, ¿qué dice? Se alimentan de tejidos vivos. Esa es la gran diferencia. No, igualito. Sino que estos, ¿verdad? Cuando algo muere, ellos transforman lo muerto en vida. Pero los otros, hay algo vivo y a ese lo convierte en un muerto. Esa es la gran diferencia. ¿Quién cree usted que hizo esos animalitos? Lógico. En la primera maldición, todas las cosas funcionaban, ninguno vivía para sí. Todas vivían, el principio antes del pecado era, nadie vivía para sí. Y Satanás, tomando ya materia preexistente, crió plantas, animales y microorganismos con la naturaleza distinta a la que Dios creó, solamente para destruir lo que Dios creó. En eso consistía la primera maldición. Satanás creó un enemigo paralelo a lo que Dios creó para destruir las obras de Dios. Y en este caso tenemos estos organismos, como son los protozoos, porque ellos matan hongos.
matan bacterias. La gran mayoría de ellos dice que son fitoparásitos. ¿Qué es un parásito? Para él vivir a costa de qué? De otro. Es un parásito. Protozoo, ¿cómo se alimentan? Los protozoos también se alimentan de las bacterias, ayudan a regular la población de estas. Necesitan agua para moverse y vivir. Ciertos nematodos se deshidratan. Mire cómo el diablo hizo eso tan cochino eso, que cuando vienen los veranos largos, ellos, ¿qué dice ahí? En lugar de morirse, ¿qué pasa? Se deshidratan. Y pueden ser transportados por el ¿qué? Por el viento. Y las amebas, que es un protozoo, ¿qué pasa? Se enquistan como las bacterias, los ácaros y los calémbolos. Se agarran a las patas de los insectos y viajan de un lugar para otro. Y enseguida el suelo pasaría a ser nuevamente poblado, aunque solo con el micro y mesoseres que encontrasen facilidad de vida en ese lugar. También hay fuerzas antagónicas para destruir la obra de Dios a través de estos sus agentes invisibles. Siguiente. Ok. Principales factores abióticos para la fauna del suelo. ¿Principales qué? ¿Qué significa abiótico? Biótico es de vida y abiótico sin vida. Quiere decir que afectan la vida del suelo. Humedad excesiva o sequía. Afectan la biota. Temperaturas del suelo muy elevadas o muy bajas. Luz solar directa. Disturbios frecuentes como aradas o escardados. Usar el azadón. Quinto, las quemas. Y sexto, fertilización con sulfato de amonio en las cantidades normalmente usadas. Conviene recordar que ningún suelo es productivo sin su vida, porque lo que le da potencial de producción es la bioestructura, la movilización de los nutrientes, la fijación del nitrógeno del aire, la capacidad de retener agua contra la gravedad, la aireación adecuada, su permeabilidad para las raíces, etc. Y todo depende en gran parte o en su mayoría, depende de qué? De la actividad biológica. Siguiente. Factores que favorecen a las poblaciones bióticas. La textura del suelo. Cómo esté la textura del suelo, o sea, su textura, la estructura física va a favorecer o desfavorecer la actividad biológica. Los nemátodos, que son nuestros enemigos, prefieren suelos limpios y arenosos. Es decir, suelos en que puedan trasladarse fácilmente, mientras que las termitas necesitan como mínimo de un 20 a un 30% de arcilla para poder construir sus galerías. Muchos insectos tienen patas cavadoras, como por ejemplo ciertos chinches, mientras que animales más delicados se ven impedidos de vivir en suelos más compactados. Esta es una de las razones por la que en suelos adensados o compactados aumentan las plagas. Mire que tiene que ver también el suelo con ¿qué? Con las plagas.
Yo le decía que todo está íntimamente relacionado. No podemos, cuando manejamos las tres componentes físico, químico y biológicos en igual condiciones, todo funciona. Todo funciona. Se ven favorecidas por la estructura compactada del suelo y por condiciones inhóspitas para muchos otros micros y meso seres del suelo. Siguiente. Esa es la textura. Recuerden que ahorita viene, repasamos. La siguiente es la humedad. En tiempo de sequía casi toda la vida del suelo comienza a declinar. Solo a 50 centímetros de profundidad habría humedad suficiente para la vida en época de sequía. Los animales cavadores se refugian allí. Las lombrices en verano entran 1 metro, 2 metros hacia abajo. Y cuando viene la lluvia, ahí es cuando usted ve todos esos muritos que hacen de tierra, andan por encimita, trabajando felices porque hay agua. Pero en verano usted no la ve. La ve allá bien abajo, escondido donde está la humedad. Pero no todos hacen eso, no tienen la capacidad de hacer eso. Los insectos cavadores. Los no cavadores se enquistan o se mueren. Algunos tienen un mecanismo de protegerse, enquistarse, como crear una corteza que los protege, a esperar hasta que vuelva a caer ¿qué? Agua. Enquistarse. Así los suelos tropicales en uso agrícola por lo general tienen muy pocas especies animales. En el trópico los suelos agrícolas, pocas especies animales. Aunque estas aparecen en números impresionantes. Predominan aquellos que tienen la capacidad de deshidratarse y enquistarse, como es el caso de ciertos nemátodos, o de sobrevivir a las épocas adversas en forma de crisálidas. En la estación de las aguas estos reviven casi sin enemigos o competidores. Otros sobreviven en forma de huevos, como en el caso de los ácaros, que son unas arañas microscópicas que afectan las partes tiernas de las plantas. Si la humedad fuese excesiva, ya sea por agua estancada o por irrigación, la mayoría de los animales de la tierra moriría, sobreviviendo solo unas pocas especies que pueden vivir en estas condiciones de anaerobiosis. Los nemátodos están entre ese grupo. Ustedes ven que los nemátodos son protagonistas aquí. Son los malitos y tienen una capacidad de sobrevivir. El diablo es puerco. El siguiente, la temperatura. Aunque a 50 centímetros de profundidad la temperatura del suelo tiende a estabilizarse, eso no resuelve mucho para los animales del suelo, que su mayoría viven hasta 0,30 centímetros de profundidad, porque necesitan oxígeno, necesitan materia orgánica y ya está disponible en la superficie. La elevación de la temperatura del suelo es mortal, ya que estos animalitos solo están recubiertos por una finísima película que no puede protegerlos contra la sequía. Toda la fauna edáfica depende de un cierto grado de humedad, de modo que cualquier temperatura que reseque la superficie del suelo también perjudica por ese motivo. El siguiente es la luz y la insolación del suelo. La mayoría de los animales edáficos son antifototrópicos, es decir, no le hace bien la presencia de luz directa. Si el suelo está compactado y desnudo, como ocurre muchas veces en el terreno agrícola, no hay dónde refugiarse y por ello mueren porque en su estado despigmentado no soportan la insolación directa. Vale la regla que solo el micro y meso animal pigmentado que migran en la superficie del suelo están protegidos de la exposición solar por algún tiempo. Hasta este momento llevamos ¿cuántos puntos favorecen la actividad biológica? La textura, porosidad, humedad, temperatura y la luz. Siguiente. El último, la calidad del alimento. ¿De qué se alimentan ellos? La hierba
nativa es muchas veces su alimento. A nosotros nos gusta limpiar todo, dejar todo peladito, ¿cierto? Todo en que influye sobre el micro y mesofauna del suelo, como ser riqueza mineral, humedad, insolación, temperatura, plagas o defensivos, estructura del terreno con sus variaciones de oxígeno, compactación, etc. Y cada especie y variedad sabe aprovechar el suelo de manera diferente. Por lo tanto, la vegetación de un lugar es uno de los medios a nuestro alcance para modificar la fauna del suelo. Así, por ejemplo, un carbono verde proliferan hongos que captan nemátodos, pero también hongos patógenos. La paja en el suelo aumenta por lo general a los ácaros, hormigas y arañas, de modo que contribuyen para la limpieza del terreno, eliminando innumerables animales perjudiciales. Ciertos animales son sensibles a suelos muy ácidos y a la vegetación pobre en calcio y nitrógeno, y no es raro que tengan glándulas que producen cálcicas, como las lombrices, los ciempiés y algunas larvas de dípteros. ¿Saben cuáles son los dípteros? El grupo de los dípteros son las avispas, ¿ok? Abejas. Y de esta forma pueden enriquecer su alimento con calcio. Todos sabemos que la rotación de cultivo es el medio más eficaz para cambiar la fauna del suelo. ¿Qué es lo que favorece la fauna del suelo? ¿Para enriquecerla? Rotación de cultivo. Siguiente. Vamos ahora, entramos entonces en el tema de la materia orgánica para ir cerrando. Como en el clima templado, cuando hablamos de clima templado son los países de 4 estaciones, ¿ok? Tropical se refiere al condiciones cerca de la línea tropical del Ecuador. Como en el clima templado la mayor fracción de materia orgánica se encuentra humificada debido a la descomposición muy lenta en esas latitudes, la latitud es, ¿verdad?, la distancia que hay de la línea ecuatorial dirigiéndose al polo, el hemisferio sur o el hemisferio norte, ¿verdad? ¿Qué es latitud, hija? ¿O hijo? Asia, ¿verdad? Argentina queda ¿dónde? Al sur, ¿verdad? Entonces, la línea ecuatorial, ¿cuántos grados hay, verdad? Toda esa posición tiene que ver mucho con las actividades agrícolas. Muy bien. Se tomó como concepto que el humus tendrá que acumularse. A ver, vamos a resumir este texto, ¿verdad? En esos países de 4 estaciones se acumula el humus, o sea que se convierte en una reserva nutricional porque es muy estable. Yo una vez vi un video donde en el hielo abrían con un taladro, rompían el hielo y luego le rayaban un fósforo y salía una llamarada de candela. ¿Tú llegaste a ver? Me impresionó mucho eso. ¿Cómo sacan? ¿Por qué? Porque el hielo cierra, ¿verdad? Y todo ese gas metano, carbono que se acumula allí debajo, sale y con la candela se vuelve una llamarada. Entonces, como el hielo cierra, acumula ¿qué? Materia orgánica, porque la descomposición es muy lenta, por lo tanto se reservan las materias orgánicas. No, eso no ocurre en el trópico. Aquí se pierde rápidamente la actividad biológica, la materia orgánica es muy acelerada porque existen, es como me dicen, todos comemos de un solo plato, ¿lo acabamos rápido o lento? Si es, los 20 que nos comemos 2 platos de frijoles, ¿será que se acaba rápido? Sí. Y nosotros nos preocupamos mucho por acelerar procesos. Queremos hacer las cosas rápidas. No, que vamos a acelerar, vamos a inocular, vamos a colocar para acelerar procesos. No hace falta acelerar procesos. ¿Ok? Así que los suelos tropicales, una concentración mayor de humus indica condiciones deficientes de descomposición. Por mucho tiempo,
Solo se supo que el humus era una sustancia marrón oscura, quebradiza, más o menos rica en nitrógeno, calcio y fósforo, y que se formaba de restos orgánicos. Más tarde se descubrió que eran especialmente las ligninas. Ese material que es difícil de descomponer es el más ¿qué? El más beneficioso. Por eso mismo, porque las estructuras son difíciles de descomponer, tiene un efecto más durable. ¿En dónde? En el suelo. Pero todo ese humus que nosotros ya traemos humificado, el humo de lombriz, por ejemplo, lo colocó y a la semana tuvo un efecto bonito. Pero ya después, ¿qué? Pasó. Como la flor del campo. Hoy fue y mañana ya dejó de ser. Porque ya está, ¿qué? Humificado. Pero los materiales, como dice aquí, las ligninas siempre se descomponen en un primer periodo por hongo, luego los actinomicetes, le dije que es el que hace el trabajo duro, el trabajo difícil lo hacen los actinomicetes, que son los únicos que consiguen romper los ciclos estructurales muy complejos. Estos hongos, como el Epicoccus nigrum, también producen el color oscuro típico de los fenoles y las melaninas. En un medio semi-aeróbico, o sea que en condiciones superficiales donde existe presencia de aire, la descomposición continúa por hongos y en condiciones aeróbicas y clima suficientemente cálido es continuada por bacterias. Estos son descomponentes muy eficientes, no quedando más nada que dióxido de carbono, agua y minerales. Por eso se distingue entre el humus de consumo o materia orgánica de fácil descomposición y el humus de reserva, la materia orgánica de difícil descomposición y que por lo mismo se acumula en el suelo. ¿Cuál es el que entonces se acumula? Que sirve como reserva. El material difícil de descomponer, las ligninas. Nosotros queremos que la cosa se haga rápido, que se vuelva humus rápido. Eso es ilusorio. Pasa rápido. Entonces, ya están tomando idea cuáles son las técnicas. Usted va, a medida que estudia las leyes, comienza su mente allá a funcionar en función qué es lo que debo hacer, cómo debo tratar, cómo debo trabajar. Esa es la idea de estudiar el comportamiento de las leyes. Hay una gran diferencia de funciones entre la materia orgánica descomponible y la materia orgánica humificada o la de reserva. El humus es un conducto de descomposición parcial para posterior síntesis. Cuando se ha formado en un suelo con pH arriba de 5.6, es una sustancia agregadora de grumos. O sea, en esas condiciones por encima de 5.6 a 6, en el rango de acidez, el humus cumple una función, ¿verdad?, agregante, mejorar suelo, formar bolitas, grumos, y se ve ese suelo por encima poroso. Eso ocurre bajo esas condiciones. La paja y cualquier materia orgánica muerta, pero todavía intacta, no tienen efecto sobre la estructura del suelo, sino durante su descomposición en forma de sustancias agregantes y estabilizantes. Ese es otro asunto a tomar en cuenta. La materia orgánica tiene un efecto diferente, descomponerlo allá que descomponerlo directamente en el suelo. ¿Sí están entendiendo? Se pierde de beneficios de la materia orgánica cuando descomponemos la materia orgánica en una área. El compostaje, ¿sabe dónde viene el compostaje? Viene de los países de 4 estaciones. En el invierno tenían establos para meter la vaca, y había tanto montón de pupú de vaca que no encontraban qué hacer con eso, y afuera lleno de hielo. Y la solución de eso fue comenzar a compostear eso, y cuando venía la primavera, el verano, lanzaban todo eso que se acumuló durante todos esos meses, lo tiraban a los campos. Y nosotros, como somos buenos imitadores, hacemos lo que otro hace, y porque es bueno. ¿Sí están entendiendo? Nosotros hacemos lo mismo que hace la agricultura con orgánico, lo mismo que hace la agricultura convencional. Los procesos efectivos sobre el suelo están en los procesos intermedios, que la tierra se beneficie con los procesos intermedios de las millones de organismos que procesan ese material. Ahorita vamos a hablar de un tema, aquí comienza, lo toca al final. La paja y cualquier materia orgánica muerta, pero todavía intacta, no tienen efecto sobre la estructura
del suelo, sino cuando comienza ¿qué? Cuando recibe el proceso de descomposición ahí mismo en el suelo. Dice que forman sustancias agregantes, estabilizantes, forman grumos, especialmente los ácidos poliurónicos producidos por bacterias citófagas. Estas no se ven en el compostero. Eso se ve en el campo. Las hojas que se pudren en los bosques, en la superficie, que se ven todas esas, las que te traen de allá de capote con que hacen los microorganismos eficientes. Esos son, ellas en asociación con otros grupos realizan eso. Y este material es que es estable en agua y resisten la lluvia, los impactos de la lluvia, y mantienen la fertilidad por, dicen que hasta por meses, muchos meses. Siguiente. Vamos a ir cerrando. El humus más estable no se forma en las tierras agrícolas tropicales y subtropicales debido a la intensa actividad de su microvida que la consume. ¿Qué dice? Hay tantos comiendo de un mismo plato que la cosa se acaba rápido y casi que no queda para nadie. Por eso es que humus que estable, que dure, se ve poco en el trópico. Y ya saben por qué, ¿verdad? ¿Saben por qué, verdad? Demasiada actividad, intensa actividad biológica. La producción dirigida periódica de sustancias agregantes es, por lo tanto, el único medio de mantener la productividad de estos suelos. Mire, y recomienda, mira, que el uso del barbecho. Solo se acumula humus estable en suelos pastoriles y en menor escala en suelos forestales, tropicales y subtropicales, sin las quemas periódicas acostumbradas y en tierras de cultivo manejado en sistema de labranza mínima o labranza cero. Entonces, la productividad agrícola depende primero del suelo y sus condiciones biológicas, químicas y físicas que ofrece. Sin calcio no se forma humus. Si solo una especie de turba, o sea, humus ácido. Los alemanes clasificaron de la siguiente forma. Llaman 3 tipos de humus. El humus mul o mol, humus moder y humus mor. El primero es formado en ambiente rico en calcio y silicio. No es el caso nuestro. En los casos nuestros es el segundo, donde se forman en suelos ferralíticos, o sea, donde abunda el hierro. ¿Se acuerda que vimos la coloración de los suelos? Es la característica de los suelos del trópico. Tropicales, donde el ambiente es menos rico en calcio y silicio, pero aún así altamente favorable a la actividad microorgánica, dando un humus razonable. Es una mezcla entre ácido húmico y ácido fúlvico. El humus mor es un humus muy ácido, prácticamente turba, que se forma en suelos ácidos en condiciones poco favorables a la microvida, por ejemplo, debido a las bajas temperaturas o en suelos encharcados. Este humo posee acción degradante sobre el suelo. Ácidos fúlvicos. Ustedes, si han ido a algunos páramos, notan algunas aguas que son muy frías, notan que cuando llueve los ríos son color vino. Ahí lleva todo el ácido fúlvico, ¿verdad? Siguiente. Muy bien, con esto vamos terminando. Existen muchas bacterias celulóticas, es decir, que descomponen celulosa. Sin embargo, solo unas pocas producen ácido poliurónicos. Estas necesitan de calcio, fósforo, potasio y micronutrientes, y en algunos casos también de nitrógeno. Generalmente los productos de la descomposición benefician a los fijadores del nitrógeno, de modo que este, aunque es indispensable para la actividad de las citófagas, no necesitan ser fertilizados. El material celuloso agregado al suelo es la paja o las hojas secas, cualquier residuo de cosechas de cereales, algodón,
No se necesita inocular alguna citófaga, tan solo las condiciones favorables para su vida. Se recomienda entonces agregar calcio, fósforo y materia orgánica. O sea, cuando nosotros tumbamos materia orgánica media baja, repicamos, ¿verdad? Y le tiramos, le espolvoreamos calcio y fósforo, que es lo que necesitan las bacterias, ellos hacen el trabajo. Ellos, como llenan con las condiciones ambientales para desarrollarse, necesitan fósforo porque el núcleo de esas bacterias es por el ATP, el adenosín trifosfato, permite que ellas se multipliquen y puedan descomponer la materia orgánica. Saltemos hasta el final. Solo en una rotación bien hecha, como mínimo, con una siega por año, se consigue mejorar el suelo. Por eso, donde no existen técnicas mejores, el abandono del suelo es benéfico y hasta es la única manera de hacerlo producir nuevamente. ¿Quién dice eso? Alguien que no ha leído ¿qué? La Biblia. Alguien que no ha ¿qué? Pero ha leído ¿dónde? En la naturaleza. ¿Y llegó a qué conclusión? Que la tierra, ¿qué necesita? Descanso. Lo único y tal vez la manera de lograr de producir de nuevo es el abandono del suelo por un tiempo. Lo dice alguien con autoridad. ¿Correcto? Dejemos hasta acá.